Buenas tardes, estimado público. En estos momentos tenemos una entrevista más para este programa semanal de Democracia en Desarrollo. Como ustedes saben, este es un programa semanal en que tratamos de buscar los temas de interés en América Latina, especialmente los ejemplos de discusión política, de debate, de propuesta que permita el hacer una democracia basada en la participación ciudadana y en un verdadero programa de desarrollo para todos. Hoy tenemos un privilegio que es la entrevista con la doctora Nivia Vélez, que es de la provincia de Loja de el Ecuador, para discutir un poco cómo vemos los escenarios de Ecuador y cómo vemos el futuro de Ecuador en este momento. Bienvenida, doctora Nivia. Gracias, doctor Frank. Una satisfacción poder estar en este espacio, saludar a quienes siguen este programa y seguramente a muchos coterráneos que están en ese querido país, también aportando al desarrollo del Ecuador a pesar de la distancia. Quiero señalar que acabamos de pasar un proceso electoral que se dio en condiciones muy especiales, en un contexto puntual, con un país que se vio abocado a una elección adelantada. Y elecciones que se dieron con mucha violencia, por lo que recordamos en las noticias, ¿no? Sí, elecciones adelantadas que no estaban previstas, pero también en un marco de miedo, de inseguridad y de violencia. Es así como fuimos parte de la campaña electoral, pero fuimos también en esas condiciones a las urnas. Claro, es que todos nuestros países en América Latina, creo yo, estamos viviendo una crisis democrática en el sentido de desafíos al modelo democrático. Pero en Ecuador me parece que estas últimas elecciones han sido bastante convulsas, posiciones muy enconadas, una sociedad muy fraccionada, pero encima con el elemento del crimen organizado que se introduce de forma violenta a las elecciones. ¿Cómo ve usted este fenómeno? Porque Ecuador siempre tuvo conflictos políticos como cualquier otro país, pero no conflictos violentos provenientes del crimen organizado. ¿Cómo ve usted esto, Nivia? Bueno, usted ha señalado una realidad. La democracia ha colapsado, está enfrentando una crisis que de hecho creo que es porque no responde al momento. El modelo que vivimos no responde al momento que la sociedad exige. Y en esas condiciones, haber ido a un proceso electoral adelantado ocasionó que tengamos una serie de candidatos, una serie de binomios, 8, que es bastante, pero además todos sin duda con muchos méritos, con muchos reconocimientos académicos, pero que no vienen de procesos, que no surgen de las bases y que más bien tuvieron que en un momento determinado pedir, si se quiere, un partido para participar. Eso obviamente genera un fraccionamiento entre lo que el partido promulga, entre la ideología partidista y lo que el candidato representa. Entonces, eso de hecho ya fue un problema en el momento, por ejemplo, de la campaña, en el momento del debate, y ahora sin duda va a ser un problema también en esta segunda vuelta. ¿Cómo enfrentar esta situación? Yo creo que si bien vamos a elegir a uno de los dos binomios que ha quedado finalistas, creo que la actitud ciudadana tiene que cambiar. Creo que tenemos que ser más proactivos, más propositivos y hacer una ciudadanía efectiva, porque hay un divorcio. Una vez que pasa la campaña electoral, hay un divorcio entre las élites que están en el poder y las bases. Y eso ocasiona que se genere un permanente descontento en la ciudadanía con cualquier gobernante que es elegido. Pero me parece interesante, antes de entrar a la segunda vuelta, que es el tema que queremos obviamente dilucidar al final, pero me parece que usted está apuntando a un tema importantísimo, que es la crisis de representatividad de los partidos políticos. ¿Qué tanto las y los candidatos propuestos
provienen de consulta con la población, provienen de las bases de los partidos, de propuestas que vienen de abajo hacia arriba, o qué tanto son candidatos y candidatas propuestas al dedo. Digamos, de alguna forma, si va a haber legitimidad en una o un funcionario electo, tiene que haber primero legitimidad en su selección como candidatos. ¿Qué piensa usted de ese proceso de selección que los partidos tienen en este momento? Mire, desgraciadamente los partidos han entrado en una crisis de democracia interna, no se han consolidado como tal y son partidos electoreros que se activan en vísperas de las elecciones, pero además se han consolidado en torno a caudillos que a su vez son los dueños del partido y que son los que deciden quiénes son los candidatos o candidatas, ¿no? En esas circunstancias, muchas veces tiene que traer una persona de fuera y, como yo decía, que no surge de la base, que no conoce la realidad, aunque tenga un cúmulo de títulos y cargos y reconocimientos académicos, y que por lo tanto hay ese divorcio entre la base y la cúpula de los partidos y movimientos. Ese es el primer problema que tenemos, la falta de democracia al interior de los partidos, pero que trae también otros problemas como la falta de formación, el que sean partidos que se activan solo en el periodo electoral y consecuentemente, una vez que pase el proceso electoral y se toma el poder o llegan al poder, generalmente son las mismas cúpulas económicas las que gobiernan con distinto nombre. Entonces, absolutamente cierto, porque el gran tema aquí es de que hay siempre un caudillo que designa, como nos dice usted, pero también hay financistas que financian a los partidos y que también tienen un enorme peso en la decisión de quiénes deben ser o no candidatas o candidatos a la elección popular. Este financiamiento también es un problema porque no siempre es un financiamiento transparente y esa falta de transparencia también erosiona la democracia. Me parece que, hablando de Ecuador, pero estamos hablando de la crisis de toda América Latina, porque efectivamente todos los partidos están en una crisis de representatividad y legitimidad. Y ojo que aquí yo sí creo que es importante tener a la gente más capaz, más formada, pero no siempre la capacidad o los títulos o la formación son elementos suficientes para la representatividad. También está la confianza popular. ¿Usted cómo lo ve? Porque también la gente quiere tener a alguien a quien conocen, en quien confían, que comparte sus valores, no solo académicos de muchos títulos, ¿no? Mire, uno de los riesgos que hemos visto precisamente en la primera vuelta, cuando tuvimos 8 binomios, yo tuve la posibilidad de revisar todos los planes de trabajo de los 8 binomios. Documentos que son realmente lejanos a la ciudadanía. Son muy pocos los que se interesan o nos interesamos en saber qué plantearon los candidatos para inscribir su candidatura. Pero sí pude también seguir sus discursos políticos y vi que no tenía nada que ver lo que estaba escrito en su plan de trabajo con su discurso, que más bien circunstancias. Si mañana el candidato ve que hay una demanda de los comerciantes informales o de los mineros o contra los mineros, entonces rápidamente adapta su discurso a esas circunstancias, convirtiendo muchas de las campañas en campañas absolutamente populistas. Los planes de trabajo distan mucho de su discurso, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema grave porque tampoco hacemos un ejercicio ciudadano de conocer qué escribió el candidato para inscribir su candidatura y que finalmente es el único documento que valida el momento de hacer de querer hacer una revocatoria o de querer hacer una exigencia de lo que ofreció. Lo otro simplemente es un discurso. Eso pude yo encontrar durante la campaña en la primera vuelta, que los candidatos hicieron muy buenos diagnósticos, en algunos casos propuestas que demostraban que no conocen la realidad. Algunos candidatos hacían referencia a proyectos que ya estaban en marcha. Entonces, eso es lo que nosotros preguntamos.
cuál es qué rol juega el Consejo Electoral cuando solicita un documento para inscribir una candidatura, pero simplemente reúne el requisito de tener los parámetros que se exigen allí, no de calidad, sino de cantidad, de cumplimiento de la norma que se ha establecido. Y luego el desconocimiento de la ciudadanía del contenido que tiene ese plan de trabajo. Allí ya tenemos un primer quiebre muy fuerte entre lo que se escribe y entre lo que se dice y después entre lo que se hace también. Así es, y eso depende mucho del compromiso que la o el candidato tengan con las personas, porque se puede escribir mucho en los planes y sin embargo no tener la motivación política o el compromiso político con las comunidades para cumplirlo. Cuénteme, usted me dicen es lideresa del movimiento feminista ecológico. Cuéntenos un poco en qué consiste y cómo esto tiene sentido en Ecuador de hoy y tiene relevancia para las próximas elecciones. Bueno, yo creo que quienes somos feministas tenemos que ser, es una condición, ser ecologistas y yo digo también sindicalistas, ¿no? Porque allí hay un gran sector de mujeres que aportan con su mano de obra al desarrollo de cada uno de los países y que tienen circunstancias muy especiales para su trabajo. Nosotros defendemos el tema ambiental porque tiene que ver mucho con la vida de las mujeres. ¿Por qué? Con la vida de todo el mundo. Y particularmente con la vida de las mujeres que tenemos a nuestro cargo los cuidados de la familia, que tenemos a nuestro cargo el huerto familiar, que tenemos a nuestro cargo la calidad de agua y los alimentos, que tenemos a nuestro cargo la recreación de la salud de la familia, porque por los roles reproductivos que cumplimos, también tenemos a cargo estas responsabilidades. No es justo. Eso será motivo de otra conversación, Frank. No es justo que tengamos esa sobrecarga de trabajo, pero tradicionalmente es así. Entonces, no aceptamos que se dañe la naturaleza cuando de eso depende la vida de todos, pero cuando también el haber afectado a la naturaleza sobrecarga el trabajo en los hombros de las mujeres. Y llevamos... Me encanta este concepto, Nivia, porque la verdad es que no siempre vincula uno conceptos, digamos, tan diferentes como el feminismo y la ecología. La ecología nos abarca a todos, por supuesto, y el feminismo de alguna forma también, porque el bienestar de la mujer es un bienestar de la sociedad. Pero vincular los dos me pareció novedoso e importante, pero lo que usted está diciendo me parece absolutamente fundamental. La mujer administra los recursos de la familia y si es una granja, pues es la que ve la calidad de los pollos y de las gallinas que ponen huevos, o si es la agricultura o la huerta, pues la posibilidad de cosechar. Si es la administración de los recursos familiares, también, o sea, la mujer como mujer está al centro de la familia y al centro de la sociedad y de las comunidades. Y hoy por hoy el tema ecológico es un tema central, especialmente con los desastres naturales que nos vienen, el calentamiento global, los huracanes, las inundaciones, los deslaves, todo esto que está sucediendo, que por supuesto pone en peligro el bienestar familiar y la sobrevivencia familiar. Y tener a las mujeres al centro de esta lucha me parece importantísimo, porque es la forma más lógica de tener una visión consecuente de esta trayectoria de las mujeres. La felicito mucho. Me encanta ver este movimiento. Honestamente, para mí me parecía novedoso, pero me parece importante. ¿Y cómo ve usted en Ecuador hoy, hacia el futuro? Estábamos hablando de sectores excluidos, me decía usted, las mujeres, los sindicalistas, habría que agregar pueblos indígenas
y otros sectores que no han sido incorporados de ciudadanía activa en los procesos políticos. ¿Cómo ve en el futuro inmediato de Ecuador usted estos procesos de integración, de hacer una política incluyente y no excluyente? Mire, yo creo que para cerrar el tema del ecologismo, Ecuador acaba de darle un mensaje clarísimo al mundo y no vamos a permitir que se pretenda arrebatar ese triunfo maravilloso que tuvimos, que es el triunfo en el Ecuador, pero es el triunfo para el mundo, porque la naturaleza es universal. Respecto de incluir o de una política de inclusión, en cada campaña escuchamos hablar de la política de inclusión, pero si revisamos los planes de trabajo, los presupuestos del Estado, que ya en el ejercicio del poder se asignan para cada una de las áreas que representan el área social, vemos que no hay ninguna voluntad política realmente de dar respuesta en el tema de inclusión. No se cumple con lo que la Constitución manda en el tema de salud, no se cumple en el tema de educación, pero no hay una visión desde el Estado de una inclusión efectiva. Y créame lo que cuando hablamos de inseguridad, eso va de la mano de la ausencia de esta política de inclusión. Yo no creo que nadie nace malo, pero las condiciones, las circunstancias, las asimetrías económicas y sociales de cada país van ocasionando que tengamos una sociedad violenta. Entonces, cuando yo escucho a los candidatos que hay que reforzar a la policía para combatir la inseguridad o que hay que sacar al ejército a las calles, estoy de acuerdo. Pero mientras no topemos el fondo de esto, el problema estructural que ocasionan estas circunstancias de inseguridad y que usted lo ha enfocado bien, que tiene que llevar una política de inclusión, no vamos a poder dar respuesta a los problemas que tiene el país. Efectivamente, me parece a mí que la seguridad, las políticas de seguridad y de estabilidad social empiezan en la familia. Yo trabajé desde hace muchos años en el tema de prevención de la violencia y lo más importante es que la gente se sienta incluida, se sienta partícipe, se sienta que es parte de una comunidad, más que tener policías y soldados que reprimen, es la posibilidad de tener un futuro mejor en la sociedad actual. Y esto yo sí creo que es un mensaje importante. Qué bueno que sacamos el tema, me alegra muchísimo. Y volviendo al tema ecológico también, yo sí creo que no es, antes era un poco retórico, que todo el mundo hablaba de ecología y de todo lo demás. Hoy el Papa ha sacado la encíclica, la Laudatio Si. Hay de una perspectiva religiosa incluso la importancia de defender el medio ambiente como el medio que defiende al ser humano, que desarrolla al ser humano. Entonces me parece a mí que hoy es innegable y como digo, los desastres actuales que hemos tenido, huracanes y demás, son una muestra clara del desastre ecológico al que vamos si no evitamos el calentamiento global en el mundo. Me parece que estamos en una línea correcta, Nivea, cuando hablamos de eso. Y cuénteme, en el momento actual de Ecuador, con todos estos principios, el principio de exclusión de todos los sectores sociales, sin exclusión, como le digo, incluyendo sectores rurales, sectores indígenas, sectores urbanos y otros, pero al mismo tiempo incluyendo temas como el tema del cambio climático, la ecología, la protección de la ecología, el tema de justicia, que debería ser siempre fundamental en todo Estado. ¿Cómo ve usted las elecciones y el proceso electoral próximo del Ecuador? Bueno, tenemos dos candidatos ya en el balotaje, la candidata o el binomio González Arauz, liderado por una mujer que alcanzó un 33% de la votación, el binomio liderado por el
por el candidato Noboa con un 23%, es decir, 2 puntos de diferencia, pero que juntos suman alrededor del 56%, y la diferencia está repartida entre el resto de candidatos. Primero que el segundo candidato, Noboa, fue realmente una sorpresa, ¿no? Porque se hablaba de otros, de 4 candidatos favoritos, pero a última hora el voto se concentró en los dos, en Luisa González y Daniel Noboa. La primera cosa que tenemos que analizar. La segunda es que no hemos logrado superar esa campaña perversa, digo yo, de la dicotomía entre los buenos y los malos, no entre la propuesta de desarrollo, sino entre los que se alinean a un lado, que son calificados de malos, y los que se alinean al otro, que podrían ser calificados de buenos. Eso no veo que lo vamos a superar para la segunda vuelta, y no logramos calar, no logró calar en la población ese mensaje de que tenemos que zafarnos de esa dicotomía y buscar la propuesta de desarrollo. Y eso sí, a mí personalmente me preocupa, porque en Ecuador, como usted decía al principio, la presentación de este programa, hay una población absolutamente fraccionada y en algunos casos con posturas irreconciliables, posturas que se ahondaron más con el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, en esas condiciones, vamos a la segunda vuelta. Y me temo que va a ocurrir lo mismo que la primera, que lejos de atender qué nos proponen los candidatos, con qué propuesta vamos a lograr sacar al país de esta situación que enfrenta, vamos a estar alineados en las dos posturas. No importa, pero tenemos que alinearnos en eso una me de las dos preocupa porque a veces hay es una preocupación sí, a veces existe lo que yo llamo intransigencia ideológica. La gente se quiere encasillar en una tendencia y de ahí no sale, a pesar de que los candidatos reflejen una realidad distinta. A mí me parece que la elección de una candidata, un candidato es puramente personal. Y yo puedo encontrar personas que piensan diferente a mí, pero que respeto mucho su honestidad y su calidad profesional. Y efectivamente uno quisiera pensar que en estas elecciones uno puede ser la diferencia entre lo que es, sí, el apoyo ideológico a un partido, lo cual es correcto, yo no estoy en contra de eso, pero uno decide efectivamente, pero al mismo tiempo, por encima de eso, está la calificación personal de las y los candidatos en su estilo de vida. Ahora, en estas elecciones, permítame ser abogado del diablo, aquí jugando un poco sucio, pero tengo entendido que los dos candidatos tienen sus opositores fuertes. Noboa, por un lado, es visto como el hijo del millonario, el hijo del hombre que hizo millones en el pasado y que era un hombre conservador, empresario, viendo sus intereses. Y digo, estoy hablando de lo que he oído. Y por otro lado, González es vista como la seguidora de Correa, escogida al dedo por él y no con mucho espacio propio. Cuénteme, ¿qué piensa usted de estas dos afirmaciones? Mire, usted tiene clarísimo y veo que conoce a fondo lo que pasa en nuestro país, ¿no? Efectivamente, esos son los calificativos que se dan a los dos candidatos. Y ese es el mecanismo usado para generar esta división entre buenos y malos, ¿no? Precisamente ese. Yo creo que es bueno que los candidatos fortalezcan su campaña marcando su propia autonomía, que se liberen en su campaña de este membrete que se les ha puesto, ¿no? Yo no podría decir si bueno o malo, pero lamentablemente con eso están etiquetados. Entonces la campaña del uno se hace mostrando cuánta cantidad de dinero tiene, qué malo es que tenga, entre comillas, dinero, una postura, una posición económica, y la campaña de la otra persona se la hace también endilgándole todos los males del gobierno de Correa, que administró este país durante 15 años, pero en ella hay otro valor agregado también, se hace campaña aludiendo a su condición de mujer, ¿no? Una campaña que engloba una violencia política de género. Entonces,
es así como vamos a la campaña. Y yo creo que es bueno, y siempre estamos conversando con amigos comunicadores, hacer lo que nos toca. Pedir a la ciudadanía que empecemos, por Dios, en un momento que el país tanto lo necesita, a dejar de mirar esta condición que se les ha asignado a cada candidato y revisemos qué están proponiendo, cuál va a ser la alternativa en el problema gravísimo que tenemos de inseguridad, en el problema de desempleo. El Ecuador tiene ahorita una alta tasa de migración porque a los compatriotas no les queda más que abandonar el país porque no existen fuentes de trabajo. El Ecuador enfrenta una situación de pobreza que se acentúa más en el sector rural y más con las mujeres, pero es ahí donde tenemos que ver qué están proponiendo los candidatos y empezar a hacer tener una actitud más proactiva de vigilantes, de observadores, de ciudadanos con propuestas, pero también con exigencia de lo que nos ofrecen, ¿no? Ante toda esta situación, un país, un Estado que en este momento se encuentra sin asamblea, enfrentando un conflicto grave entre las instancias de justicia, un Consejo de Participación Ciudadana bastante cuestionado. Entonces estamos ya pensando en un Estado fallido. Y eso es gravísimo para la democracia. Claro. Y eso es gravísimo para lo que sobreviene. Y si bien allí tienen que ver los líderes de este país, pero también tenemos que ver los ciudadanos. También tenemos que tener una actitud de mayor compromiso, dejar nuestra comodidad para convertirnos en ciudadanos activos. Me encanta que usted lo mencione, Nivea, porque efectivamente la solución de todo esto está en manos de la ciudadanía. Líderes con intereses siempre van a haber, partidos políticos con diferentes ideologías, pero quien dirime estas cosas es la ciudadanía consciente. Y he ahí la importancia de hacer ciudadanía consciente. Yo creo que Ecuador está en un momento difícil y duro, pero no es diferente al resto de América Latina. O sea, los países pasan por problemas similares. Mi propio país en Centroamérica y toda la región centroamericana está en crisis. Estamos viendo eso en el mundo entero, pero en algunos lugares más. La democracia tiene que ser una democracia participativa, incluyente de todos los sectores, sin exclusiones, pero al mismo tiempo una democracia política electoral que le dé a la población también una democracia económica, donde todo el mundo empieza a gozar un poco del beneficio de la economía nacional, porque si no, la política no va a funcionar. Yo pensaría, Nivea, que es importante ver esto en el futuro de Ecuador. Esperamos que en Ecuador las diferencias no se diriman simplemente por líneas partidarias, sino por quién representa el interés común, quién representa el desarrollo social y económico del país y quién representa la consolidación de la democracia en el futuro. Pero como digo, no solo una democracia formal, política, sino una democracia también económica, donde los beneficios de la economía del país funcionen para todos. Nivea, ha sido un gran privilegio entrevistarla y tenerla en estos momentos. Me gustaría saber si usted está corriendo para algún cargo público en estas elecciones. No estoy participando. Yo quería ser alcaldesa de mi ciudad, tenía muchos sueños, pero no logré llegar. En el año 2019, más bien todo lo contrario, si conozcan también cómo vivimos la política, las mujeres en el Ecuador. En el año 2020 logramos, a raíz de lo que vivimos, algunas mujeres tipificar ya la violencia política como un delito, incluir en el Código de la Democracia la paridad, y hoy hemos llegado con un 47% de representación femenina a la asamblea que se va a instalar, 53% de representación masculina, lo cual es ya un avance significativo.
Estamos trabajando una agenda, tuvo la bondad Andrés de participar en alguna de las reuniones, una agenda de mujeres que debe ser entregada a los candidatos finalistas para decir también aquí están nuestras propuestas, que es lo que tiene que ver con lo que hablábamos de ciudadanizar la democracia, de ser más ciudadanos, decir, a ver, nosotros también queremos proponer lo que sentimos desde nuestra realidad. Aspiramos a que con eso podamos contribuir de a poquito a que lo que pasa en Ecuador vaya cambiando. Yo también sueño que vamos a tener mejores días, pero que eso conlleva un compromiso ciudadano. Efectivamente, así es. Yo sí creo que la ciudadanía es el factor más importante de la democracia, una ciudadanía activa, participativa y consciente. Lo más importante es desarrollar ese espíritu crítico en la ciudadanía y esa conciencia de reflexión en los ciudadanos. Nivea, ha sido un gran privilegio estarla entrevistando. Me alegra muchísimo haber contado con usted y estoy seguro que el público que nos escucha estará igualmente complacido. Esperamos lo mejor para Ecuador en su conjunto en las próximas elecciones. Esperamos que la ciudadanía haga una reflexión profunda, consciente sobre el futuro del país y escoja qué es lo mejor en términos políticos, pero también en términos de democracia económica para el futuro del Ecuador. Muchísimas gracias. Este es su programa del DID y hasta la próxima semana. Gracias, un abrazo a la distancia.